Vamos a grabarlas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este tercer coloquio de titulación de la licenciatura en Historia de la UNAM. Este es el segundo día del coloquio. Este coloquio lo organiza las licenciaturas de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto escolarizado del Campus EU, el sistema abierto también del Campus EU y el sistema escolarizado de la FES Acatlán. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar paso a nuestra mesa número 3 y bueno, pues la dinámica será que el estudiante que está en proceso de titulación nos va a presentar ya sea su proyecto o su avance de investigación. Para ello cuenta con 15 minutos y después el comentarista, que es un académico o una académica de nuestras propias licenciaturas, hará el comentario para que, bueno, pues ese trabajo mejore, ¿no? Tenga sugerencias y pues podamos tener como ese seguimiento del trabajo de titulación. Le doy la palabra a Salma Guadalupe Vargas Cruz, si quieres abrir tu cámara. Salma, hola, ¿qué tal? Y ella va a presentar su trabajo que se titula Zapata y la Revolución Mexicana de John Womack, una mirada desde la historia intelectual y la historiografía revisionista. Adelante, Salma. Sí, muchas gracias, doctora. Voy a comenzar a compartir mi presentación. Un segundo, por favor. Me parece que ya se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Salma Vargas y les vengo a presentar brevemente mi proyecto de titulación, el cual lleva por título justamente Zapata y la Revolución Mexicana de John Womack, una mirada desde la historia intelectual y la historiografía revisionista. Mi asesora es la doctora Aurelia Valero del Instituto de Investigaciones Filosóficas y también profesora del Colegio de Historia en nuestra facultad. Bueno, en primer lugar, no me gustaría comenzar a exponer sin antes agradecerle a mi familia, a mis amigos, a la universidad y también a la doctora Aurelia Valero por todo el apoyo y la confianza que me han brindado, que gracias a ello actualmente me encuentro haciendo una... Vaya, sí, sí, abierto. Hola. Ya, listo. Sí, bueno, les comentaba que gracias al apoyo de mi tutora, de mi familia y de la universidad, actualmente me encuentro haciendo una estancia de investigación en Buenos Aires. Asisto a la Cátedra de Teoría e Historia de la Historiografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también me encuentro haciendo un voluntariado en el Centro de Representación e Investigación de las Culturas de Izquierda de la Universidad de San Martín, también aquí en Buenos Aires. Bueno, a grandes rasgos, mi investigación estudia la serie de procesos políticos, académicos, historiográficos y editoriales en torno a la producción y recepción de una de las obras más emblemáticas y discutidas de la historiografía revisionista, pero también de la historiografía del zapatismo, que justo es Zapata y la Revolución Mexicana. A través de la historia intelectual, yo lo que intento hacer es reconstruir las intenciones del autor, identificar el contexto de enunciación y en particular la influencia conceptual de la New Left estadounidense, así como también intento comprender la recepción que esta obra tuvo en un horizonte tan convulso como lo fueron las décadas de los años 60 y 70 en Estados Unidos y México. Finalmente, me gustaría que mi estudio plantee una lectura distinta o al menos pautas para una lectura distinta a la luz de la nueva edición que fue publicada por Fondo de Cultura Económica en 2017, la cual contiene un nuevo prólogo y también algunas correcciones a la primera traducción que Siglo XXI publicó. Ahí voy. Listo. Bueno, también me gustaría hablarles sobre mi pregunta de la tesis, mi pregunta histórica, que es cómo se interrelacionan en la obra Zapata y la Revolución Mexicana los diversos procesos políticos, académicos e historiográficos, como lo son el desarrollo de la New Left en la academia estadounidense,
las relaciones institucionales entre ambas academias, así como también el auge del revisionismo historiográfico en México. La hipótesis de trabajo a partir de la cual yo parto es que la publicación de Zapata y la Revolución Mexicana fue posible gracias a la colaboración institucional entre la Academia Estadounidense y Mexicana, así como también gracias a la apertura de algunos archivos históricos y el auge de los estudios históricos sobre la Revolución Mexicana, los cuales también se vieron favorecidos por el contexto sociocultural de las décadas de los 60 y los 70 en Estados Unidos y México. Mismo clima que incentivó el cuestionamiento del carácter paradigmático que hasta entonces había tenido el proceso revolucionario en México en su vertiente social. Pues este libro es como quizá muchos de ustedes ya sabrán, es una obra fundamental dentro de la historiografía revisionista y zapatista, la cual estudia y analiza, la cual yo quiero estudiar y analizo a partir de pensarla como una producción historiográfica que está enmarcada en un horizonte lingüístico, el cual finalmente posibilitó, condicionó, limitó y modificó su enunciación y recepción. Continúo. Les comparto mi objetivo general, que es identificar la serie de procesos políticos, académicos, historiográficos y editoriales que a inicios de los años 70 en Estados Unidos y México dieron lugar a que un texto como este pudiera escribirse, publicarse y leerse en distintos espacios académicos. Especialmente contribuir a entender su consolidación como un clásico de la historiografía revisionista. Entre los objetivos que tengo en particular se encuentra reconstruir las intenciones del texto a partir de los postulados del enfoque contextualista de la historia intelectual, especialmente al identificar la recepción de la obra, la recepción política de la New Left en la obra, y enlazar el auge de los estudios revisionistas y regionales sobre la Revolución Mexicana con las relaciones institucionales y académicas que permitieron que este historiador estadounidense pudiera realizar su estancia doctoral en México y enmarcar también la propia contribución que él hizo dentro del panorama de la historiografía revisionista. Además, pretendo rastrear las opiniones y críticas en torno a Zapata y la Revolución Mexicana en diversos medios impresos como revistas académicas y periódicos durante los primeros años de la década de los 70 en Estados Unidos y México. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca del enfoque contextual, que es el marco teórico-metodológico a partir del cual yo trabajo, y este enfoque contextual de la llamada nueva historia intelectual básicamente invita a la evaluación de los textos al margen de su contexto histórico. La Escuela de Cambridge propone al contextualismo como una forma de reconstruir las intenciones y acciones conscientes e inconscientes al momento de construir un texto. Algunos integrantes de esta escuela, como el propio Skinner, sostienen que es el contextualismo lo que permite situar a un texto en un conjunto de condiciones, circunstancias que nos ayudan a reconstruir los lenguajes. En este sentido, también comprender las intenciones del autor nos ayudaría a comprender el alcance que el libro tuvo tanto en español como en inglés. Y asimismo también la historiografía y la historia intelectual parten también del giro lingüístico, el cual ayuda a que se articulen los textos en torno a este enfoque y pretende dar cuenta básicamente de los lenguajes, los conceptos y las ideas. Por ejemplo, Pocock mencionó que una historia de los textos es una historia de los actos orales sofisticados, que también son acontecimientos históricos. Entonces, los textos son tanto acto como suceso. En este sentido, pues teniendo en cuenta coordenadas como el universo sociohistórico en el cual se enunció esta obra, pues un acercamiento desde la historia intelectual permite postular una hipótesis sobre las intenciones y acciones que giraron alrededor de este texto. Aún así, cabe recalcar que dentro de la historia intelectual los propios textos son objetos de frontera. Así que para terminar, quisiera agregar que la historia intelectual no solo busca situar los textos en su contexto, sino también básicamente entenderlos como acontecimientos. Este es mi índice tentativo
consta de 5 capítulos, que el primero se llama La New Left y la Academia Estadounidense, la historia como una nueva manera de hacer política, el cual ya de estos 5 capítulos, 2 están realizados y estoy redactando el tercero. El segundo se titula La Revolución Mexicana, un interés en común, la Academia, estadounidense y la mexicana, un diálogo particular. El tercer capítulo se titula Zapata y la Revolución Mexicana de John Womack, una obra entre la New Left y el revisionismo historiográfico. El cuarto capítulo, Zapata y la Revolución Mexicana, su llegada al siglo XXI de Editores, 1969. Y el último, que en realidad todavía estoy como pensando un poco si quiero hacerlo o no, es sobre releer Zapata y la Revolución Mexicana, 52 años de su publicación en español, nueva traducción, nueva interpretación. En este capítulo lo que a mí me gustaría es explorar el papel del traductor en las obras historiográficas, la traducción de la historiografía. Por ejemplo, si hay varios textos y es más sencillo ubicar a los traductores de obras filosóficas, por ejemplo, pero me parece que cuando se trata de obras historiográficas, se pierde un tanto quién es el traductor y la importancia que el traductor tiene como una especie de mediador, pero también de hermeneuta a la hora de que se reinterpreta el texto a través de la traducción, ¿no? Y como comentaba, justo la nueva edición, la del 2017, pues hace muchas puntualizaciones acerca de la traducción, pues que salió en el 69, la cual pues el autor agradece que se haya traducido de forma casi inmediata, pero pues sí hay cosas que no se entendieron del todo bien, y esto durante 49 años marcó la interpretación de este texto. Y me parece que ya es la última diapositiva que tengo, ¿sí? Y bueno, a grandes rasgos también por acá, en la estancia que estoy realizando, algunos historiadores del CEDENSI, estoy en el Seminario de Historia Intelectual del CEDENSI de la Universidad de San Martín, hemos hablado acerca de contactarnos con Gustavo Sora, un historiador cordobés que recientemente publicó la historia del Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI, con el afán también de poder rastrear la correspondencia entre John Womack y Arnaldo Orfila, para así también pues problematizar también la figura del editor, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante tener en cuenta que en Latinoamérica, pues durante estas décadas, la edición fue una especie de militar en la izquierda, ¿no? Entonces, ¿perdón? En ese sentido, pues durante esas décadas, la edición fue una forma de militar en la izquierda latinoamericana, y para nada es gratuito que la primera edición que Zapata y la Revolución Mexicana en español tuvo fuera a través de Siglo XXI Editores. Entonces, bueno, como se habrán dado cuenta o podrán darse una idea, pues mi tesis explora tanto la historia de la historiografía mexicana, un poco de la historiografía de la Revolución Mexicana, también toca puntos acerca de la historia de la nueva izquierda y la historia de la edición en América Latina. Entonces, pues este quinto capítulo todavía sigue en discusión con mi tutora, dado que durante la maestría me gustaría seguir estudiando la historia de la edición en América Latina, y creo que tal vez en el proyecto de maestrías podría ser algo que se desarrollaría mucho mejor a solo un capítulo dedicado pues en este brevísimo estudio. Y bueno, pues eso me parece que es todo de mi parte. Muchas gracias, Alma. Perdona, es que estaba el micrófono bloqueado. Muy interesante tu trabajo, y vamos a darle la palabra al doctor Gilberto Urbina Martínez de FESACatlán para que haga los comentarios a tu proyecto. Doctor, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero quisiera iniciar agradeciendo la invitación a participar en este tercer coloquio. Siempre es un placer estar en este tipo de espacios de retroalimentación.
Y bueno, me gustaría también iniciar felicitando a Salma, sobre todo por aventurarse a participar en este tipo de encuentros. Siempre es bueno tener la opinión de alguien más, no porque yo te vaya a comentar, sino más bien porque vamos a escuchar lo que se le dice a otros proyectos, a otros compañeros, lo que dicen otros colegas, siempre ayuda a repensar nuestros propios proyectos. Muchas felicidades a ti y por supuesto a tu asesora, a esta Aurelia, que por cierto fue compañera de generación mía en el doctorado allí en el Colm, por cierto. Pero bueno, eh, sobre mis comentarios, rápidamente para no extenderme mucho. Eh, Quisiera iniciar por algo que mencionabas ahorita al último, antes de que se me olvide, sobre el quinto capítulo. En realidad a mí me saltó mucho el quinto capítulo porque es aventarte otra tesis. Es aventarte otra tesis en el sentido de otra vez contextualizar 2017, ver qué es lo que está ocurriendo a la luz de que se está haciendo una nueva edición de la obra de Womack, quién es el traductor, en fin. A reserva de lo que te diga tu asesora, yo creo que sí, ese quinto capítulo déjalo como proyecto para la maestría, ¿eh? Y creo que te daría bastante, sobre todo, ya teniendo la tesis de licenciatura, esa la retomarías para comparar y aventarte todo el contexto de la edición reciente. Y vaya, me llamó la atención que dijeras que ya tienes los dos primeros capítulos. ¿Por qué no presentar mejor un avance de esos capítulos en vez del proyecto? Creo que hubiera sido más enriquecedor, pero bueno, al final fue tu decisión. Ahora bien, sobre comentarios más particulares, al final eh, creo que te sitúas muchísimo en la perspectiva postmodernista de análisis del discurso. Pero al final, viéndolo de manera quizá, ¿cómo decir? No tradicional, sino desde el punto de vista de análisis, pues lo que estás haciendo es un análisis historiográfico. En realidad, solamente que te estás basando en otros autores, por ahí a lo mejor te podría servir también bastante Koselleck. Eh, Muchísimo te va a servir Koselleck, sobre todo ay, no me acuerdo del libro, donde habla sobre histórica y hermenéutica. En realidad lo que tú estás construyendo es una histórica desde el punto de vista de Koselleck. Ver cómo se está construyendo el texto en su contexto, y que en realidad, insisto, es un análisis historiográfico. Te estás centrando más en el contextualismo. Bien, creo que sí hace falta en estudios donde se priorice muchísimo el contexto, de pronto nos situamos más o en el autor o en el contenido de la obra y olvidamos el contexto. Al final de cuentas, el autor está mediado por su espacio-tiempo y eso lo orilla a escribir sobre ciertos temas, a tener ciertas perspectivas o incluso a tener cierta posición política. Entonces, creo que por ahí va bastante bien. Eh, Ahora, respecto a las recomendaciones, y a propósito del asunto de las traducciones, ¿te puede servir una tesis de José Abel Ramos Cisneros? Todo lo que te comento acá, te lo voy a mandar en correo. Bueno, te lo voy a hacer llegar a los organizadores para que a su vez me hagan el favor de enviártelo. Glosé el PDF que mandaste, entonces ahí lo encuentras para que no te apures ahí anotando. De eso aquí está anotado. La tesis de José Abel Ramos Cisneros, historiografía de la traducción de historias, revista de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, 1982-1999, es una tesis reciente de este año de la FESA Catlán. Y ahí lo que hace José Abel Ramos es ver el asunto de los traductores, algo que de pronto se había tenido olvidado. Pues creo que te podría servir su metodología, las fuentes que utiliza, más allá del contenido de la revista Historias, es qué importancia tienen los traductores para hacer circular eh, de manera más apegada, lo más posible apegada a las ideas del autor, porque una cosa es traducir literalmente
y otra, lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? La labor del hermeneuta. Y esos son los traductores. Entonces creo que te podría servir bastante esa tesis. Y bueno, en realidad me pareció que está bien estructurado tu proyecto. En este caso resulta ver propositivo el cómo plantear la obra de Womack como un suceso histórico en sí y no solo como un texto producido en un contexto específico, como suele hacerse en los análisis historiográficos. Entonces, eso me parece bastante novedoso en tu tesis, ¿no? La obra de Womack es un suceso histórico, sí, como tú lo estás planteando, porque finalmente vino a revalorar no solo el zapatismo, sino la concepción que se tenía de la Revolución Mexicana, sobre todo pensando en que ya para la década de los 70, el discurso político del gobierno en general, pues en realidad ya está desgastado. O sea, todavía Echeverría, todavía López Portillo como que intentan agarrarse al discurso revolucionario para justificar ciertas políticas, pero pues en realidad ya está desgastado. Entonces, la obra de Womack viene a ser un suceso histórico de, a ver, el zapatismo, pues en realidad, vamos, la famosa frase que todo el mundo repite, ¿no? De cómo inicia la obra de Womack, ¿no? Estos son campesinos que hicieron una revolución pues, para no cambiar el estado de cosas. Impacto, no solo en la academia, sino en el discurso político. Creo que esa parte de verlo como un suceso histórico me parece harto propositivo, aunque por ahí, donde mencionas eso, a ver, página 4, primer párrafo, tú mencionas, para abordarla se recurre a los trabajos que mejor permitan interpretar este texto como un suceso histórico, resaltándolo como una producción enmarcada en un horizonte lingüístico que posibilitó, condicionó, limitó y modificó su enunciación y recepción. Y aquí mi pregunta sería, ¿en qué sentido lo limitó? Eh, es algo así como que muy concreto, me llamó la atención el que dijeras que estuvo limitado. Eh, ahorita que termine a ver si me puedes contestar esa parte. Bueno, acá son cuestiones ya más técnicas. Sobre tu estado la cuestión, creo que bien el cómo lo estás estructurando, los autores que estás tomando en cuenta, creo que eh, resulta interesante cómo los vas articulando en el estado de la cuestión y sobre todo el cómo centras tu análisis y creo que es lo que me llamó más la atención mucho en el contextualismo. Eh, Sin embargo, habría que ver qué del contenido de la obra de Womack es lo que vas a priorizar. Centrarte en la Revolución Mexicana como tal creo que es muy ambiguo. Creo que sí tendrías que ver la relación zapatismo-revolución mexicana ya para el asunto del análisis del contenido, porque creo que esa es la parte que como que sí falta amarrar más. El contexto creo que ya lo tienes claro, el cómo incide en la producción del texto, pero el texto en sí es como que de pronto sí se te olvida un poquito. Pues creo que sí deberías repensarle un poco, más que repensarle, acotarlo. Porque sí, hablar de la Revolución Mexicana en la obra de Womack es muy ambiguo. Womack plantea otras cosas, incluso el asunto de la tradición-modernidad, que es básico en esa obra. En fin, creo que ahí ya tu asesora te podría dar mejores comentarios. Considero que las preguntas de investigación resultan pertinentes y sobre todo bien argumentadas. Eh, Sin embargo, y esto lo recomiendo a mis alumnos, también sería de utilidad redactarlas en prosa, no como interrogantes, sino a fin de que se aprecie una argumentación más coherente. En tu caso, creo que ahorita yo quitaría este comentario. Me dices que ya estás escribiendo, ya tienes escrito los dos primeros capítulos, pues bueno, creo que el proyecto aquí fue mero trámite, insisto, hubieras presentado los avances. Eh, También considero que la hipótesis está bien pensada, que propone explicación que a lo largo de la tesis se tendrá que ir argumentando con mayores elementos. Eh, Sin embargo, en la hipótesis, y esto se explica por lo último que explicabas en tu presentación, en la hipótesis dejaste un cabo suelto, la comparación con la edición de 2017 y las correcciones realizadas
traducción, a esa edición. Creo que todavía se nota que estás dudosa de si lo incluías o no ese quinto capítulo. En la hipótesis se nota que no lo pensaste, de que fue así de, no, mejor me centro en esto. Creo que lo de la edición de 2017 ya se pensó después. Yo soy de la idea de que lo dejes para el proyecto de maestría. Sí, porque es hacer otra tesis. Ya con los primeros 4 capítulos, el cómo planteas la hipótesis, el cómo planteas los objetivos, creo que con eso ya está más que subsanado un proyecto de tesis. Bueno, lo demás aquí te lo dejo anotado para ya no extenderme y estar en tiempo. Lo mismo para tu método teórico, metodológico, me parece que está bien estructurado, está bien pensado. Lo mismo que en términos del índice tentativo. En fin, creo que se nota el trabajo que has realizado. Se nota que ya lo tienes bien pensado. Insisto, lo único que sí falta repensar es el último capítulo. Ya, con los 4 capítulos que tienes, ya llevas la mitad de la tesis. Entonces ya es este año sale seguramente. Pero bueno, pues bueno, no, ya para no extenderme no me queda más que reiterar mis felicitaciones y enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana. ¿Puedo contestar brevemente los comentarios del doctor Gilberto? Sí, bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, justo estoy como con esa situación del quinto porque, bueno, también parte de venir acá, pues, a Buenos Aires es también para familiarizarme un poco, por ejemplo, con los programas que existen aquí sobre historia intelectual, hasta donde tengo entendido, pues, solamente acá en la Universidad Nacional de Quilmes está la maestría en Historia Intelectual, la cual dirige Carlos Altamirano, ¿no? Uno de los grandes teóricos de la historiografía intelectual en la región. Y justo pues mi idea es seguir con este camino de la historia intelectual y la historia de la edición. Y justo me gustaría ahora para, pues dentro de unos años, estudiar los catálogos editoriales de las editoriales de Latinoamérica y justo los traductores, ¿no? Porque no solo tenemos traducciones del inglés al español, sino también tenemos traducciones del portugués al español, por ejemplo, ahí los textos de Darcy Ribeiro, ¿no? Entonces creo que todo esto, como mencionas, de los traductores, me parece importantísimo rescatarlos dentro del ámbito de quién traduce los textos que los historiadores consumimos. Y bueno, lo que me habías comentado acerca de las limitaciones que tiene el texto es que, eh, pues sin caer en el cliché que a veces decimos los historiadores de mi tema es súper novedoso, nadie lo ha trabajado. La verdad es que pues no he encontrado alguna tesis de cualquier grado académico que se haya centrado en esta obra. Lo que me parece muy llamativo es que, o sea, el texto se consolidó como un clásico y ya nadie discutió nada sobre la interpretación, sobre nada, o sea, se consolidó como una lectura obligatoria sin que ya nadie propiamente le discutiera nada. Por ahí pues están esos pequeños artículos los cuales rescato en mi estado de la cuestión, pero creo que yo hablo de la limitación en ese sentido, o sea, que como que el texto se mitificó y esa fue la propia limitación que pues que experimentó el texto, ¿no? O sea, que ya nadie tocó nada acerca de él. ¿Qué más? Bueno, pues sí, también hubiera estado buenísimo pues que comentara los 2 capítulos que tenía, pero la verdad, cuando me inscribí al coloquio, pues estaba con los 1000 trámites para venir acá, entonces pues la verdad no estaba segura de poder resumir en las características que se solicitaban para los avances. Y bueno, también he pensado que justo mi tema de tesis es más como un análisis historiográfico, pero no quisiera que se quedara ahí. Así que pues desde acá estoy viendo la posibilidad a través de otros contactos académicos también de hacer un poco de archivo para la tesis, ¿no? O sea, me refiero de poder consultar el archivo del siglo XXI o alguna correspondencia que WOMAC haya tenido o con su traductor o con Arnaldo Orfila, ¿no? Entonces, pues qué mejor que pues estar en el país de Arnaldo Orfila para averiguar sobre el siglo XXI. Entonces, pues eso es lo que me gustaría pues agregarnos, sobre todo que se complejice más en ese sentido de tener fuentes que sean de archivo y no solo obras, ¿no? De la biblioteca y eso creo que le caería muy bien a la tesis.
Entonces, también sobre lo que mencionas de qué aspectos recalcar de la obra, pues justo, claro, el Ejército Libertador del Sur es como el personaje principal dentro de la obra, ¿no? Incluso, pues, el propio Womack en el nuevo prólogo del 2017 aborda, y eso es buenísimo que haya aclarado qué textos fueron los que leyó, con los cuales está pensando estas estrategias militares de los zapatistas, ¿no? Entonces me parece súper llamativo que incluso en este nuevo prólogo mencione que en ese momento estaba leyendo los manuscritos de Mao, por ejemplo, y por ahí he encontrado otras entrevistas que le hicieron como en los años 70, 80, en donde pues pudo dar cuenta de forma más explícita sobre las lecturas que realizó a la hora de que escribió este libro, lo cual es fantástico porque eso me permite también recuperar el aparato conceptual que este historiador utilizó a la hora de escribir esta obra, que además inicialmente fue una tesis de doctorado y después se editó como libro, ¿no? Entonces, bueno, también por último me parece súper interesante que también este estudio intenta también rescatar pues la historia de la historia en el sentido como actividad profesional, puesto que cuando Womack hace su tesis hace la estancia doctoral en nuestro país apenas se está consolidando la historia como un quehacer profesional, ¿no? Entonces eso también es como súper importante porque esta obra le costó pues a Womack, o sea, bueno, le valió más bien mucho éxito y finalmente pues él escribió esto cuando tendría que unos 32 años y para antes de los 40 pues este historiador llega a ser el presidente del Departamento de Historia de Harvard, asumiéndose públicamente como marxista. Entonces, pues eso es lo que llevo de la tesis. Muchísimas gracias por las anotaciones. Aquí hice un par de notas, pero si me las pueden hacer llegar por correo, pues estaría fantástico. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por la oportunidad y gracias al doctor Gilberto por su tiempo. Muchas gracias a ambos, un trabajo interesante. Y bueno, solamente querría comentar que el tema de las traducciones es un tema que trabajo yo en otra época y no necesariamente para obras historiográficas, sino por ejemplo para gramáticas de lenguas indígenas, ¿no? Época colonial, en un contexto distinto. Pero sí creo que hay mucho trabajo sobre historia de la traducción y de la traductología y teoría de. Entonces, pues a lo mejor valdría la pena acercarte, ¿no? A esa otra, a ese otro ámbito de la académico, de la investigación, pues porque probablemente podrás obtener, ¿no? Algunos elementos para completar tu trabajo. Y bueno, este fenómeno que tú estás notando se ha dado con muchas obras, ¿no? No necesariamente historiográficas, aunque también, ¿no? Y bueno, y la historia del libro, pues, ¿no? En términos tanto de construcción material como de contenido, manos, etcétera. Es un tema súper, súper, pues, interesante y muy amplio, ¿no? Entonces, solo como sugerencia. Y bueno, muchas felicidades también y por tu estancia, en fin. Pues voy a dar paso a darle la palabra a Carlos Alfredo Guzmán Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la licenciatura en Historia del SUAYET, cuyo trabajo se llama El pensamiento político del general Felipe Ángeles. Adelante, Carlos, tienes 15 minutos. Quiero agradecer en especial a la Facultad de Filosofía y Letras y al SUAYET, así como mi asesora, la doctora María Dolores Saloma. Creo que el problema, mi proyecto de tesis se basa en un personaje que en la historia moderna mexicana son contadas las figuras públicas que se han mantenido fieles a sus principios, al pasar a través de las diversas corrientes ideológicas durante el desarrollo de la Revolución Mexicana. Este es el caso del general Felipe Ángeles Ramírez, quien no aprovechó las circunstancias para obtener beneficios económicos ni buscó el poder como ambición personal. Lo leí porque realmente me parece que la vida de Felipe Ángeles se contextualiza no solamente en su vida militar, sino en su vida como humanista y como un fiel representante de lo que quería ser
la clase media mexicana del siglo XX, de inicios del siglo XX. Voy a hacer un pequeño resumen de su vida dentro de la Revolución Mexicana y la Guerra Civil. Él estudió en el Colegio Militar, fue director del Colegio Militar con el gobierno de Gustavo Madero, posteriormente fue enviado a Francia por Victoriano Huerta, no lo quiso fusilar porque sabía de la ascendencia que tenía sobre el ejército federal. Regresa con Madero, participa y es parte de la decena trágica. De los 3 personajes es el único que logra salvar su vida. Posteriormente lo regresan a Francia. Venustiano Carranza lo manda a traer, quiere ser parte del ejército constitucionalista. Él no se halla, como se dice coloquialmente, en el ejército y pasa a la División del Norte con Francisco Villa. Su especialidad en artillería lo hace que inmediatamente se vean sus logros. Hay muchas batallas que gana él, principalmente la de Zacatecas. Participa en la Convención de Aguascalientes, donde él, a través de su experiencia con el ejército zapatista, convence a Emiliano Zapata de participar. Posteriormente regresa con Villa a la Ciudad de México, no lo convence de algunos actos que él hacía, como fue perseguir a Venustiano Carranza a Veracruz, no lo convence de ello, y tampoco lo convence de no pelear con Obregón en las batallas del Bajío, y pierde. Villa lo manda a Estados Unidos a buscar recursos económicos con el ejército americano, todo lo logra y aprovecha la oportunidad y se queda durante 3 años en Estados Unidos autoexiliado. Posteriormente regresa con Villa, lo vuelve a convencer de que no tenga esa batalla cruenta contra el ejército constitucionalista, y se separa de él, y a los pocos días es apresado, traicionado y apresado. Lo llevan a Chihuahua, lo fusilan, previo un amplio, una defensa que él hace de sí mismo, de 2 días, donde expresa su sentido político que él tenía, que es uno de los motivos principales por lo cual Carranza lo manda a fusilar. Bien. Ese es un resumen muy rápido de su vida en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil, y mi trabajo de investigación pretende dilucidar cómo fue evolucionando el pensamiento político de Felipe Ángeles entre 1913, escena trágica, y 1919, su fusilamiento, y la forma que consideraba el término socialismo, y cómo lo traducía en sus propuestas políticas, las cuales pretendía difundir a su regreso a México en 1919. Este trabajo pretende contribuir a la comprensión que actualmente tiene la historiografía sobre las corrientes de pensamiento que guiaron a los distintos grupos revolucionarios, y en particular el pensamiento ideológico de Felipe Ángeles. En cuanto a la historiografía, se ha escrito algo o mucho sobre Felipe Ángeles militar, pero poco se ha escrito sobre el Felipe Ángeles humanista y educador. En especial, hay 3 escritores que han tocado ese tema. Odile Ilpaín, historiadora francesa, la cual en su momento me ha brindado la oportunidad de ver su archivo. Álvaro Matute, que recopiló los textos, los manuscritos de Felipe Ángeles, y actualmente, en un texto de perdón, se me escapó el nombre en este momento, de Adolfo Gili, el estratega, él hace un resumen de toda su vida, pero deja a un lado el espacio de su vida como en Estados Unidos, donde realmente consolidó su pensamiento político. En Estados Unidos, varios grupos se acercaron a él para tratar de convencerlo de ser el nuevo líder que entrara a la contrarrevolución hacia Venustiano Carranza. No lo logran. Regresa pretendiendo, como ya lo comenté, hablar con Villa e iniciar la contrarrevolución, y no lo hace. Este libro de estratega es un gran resumen de la vida de Felipe Ángeles. La hipótesis. Esta investigación parte del hecho que, teniendo Felipe Ángeles una estricta formación y ética militar,
en donde son prioritarios sus valores de honestidad y lealtad a las instituciones democráticas, abrevado de liberalismo y positivismo mexicano de finales del siglo XIX. Mismos que al conjuntarse con las experiencias obtenidas dentro de la Revolución Mexicana y la Guerra Civil, lo llevaron a considerar al final de su vida como un socialdemócrata, que es el punto clave de esta tesis. Para la realización de esta investigación, utilizaré como hilo conductor el análisis crítico a la documentación generada por él y sobre él en el periodo de 1912 a 1919, así como la comunicación epistolar con amigos y familiares. En principio, bajo la perspectiva de los fundamentos teóricos que nos ofrece Roger Chartier, Jacques Le Goff, Pierre Noir y Lion Hunt, que es parte de la historia cultural que nos ofrece. Mi índice o esquema de contenido estará antecedentes contextuales, la coyuntura política social de México en la que se formó Felipe Ángeles en el conflicto militar y análisis de la evolución del pensamiento político de Felipe Ángeles. Antes de concluir, quisiera mostrar un poco el porqué de mi tesis. Permítame compartir, a ver si lo logro, compartir una presentación que tenía. Un instante, por favor. Y llegaría hasta el final de ella. No sé si estoy compartiendo. Bueno, ¿sí lo están viendo, perdón? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, a últimas fechas, el gobierno federal contradictoriamente ha exaltado la figura de Felipe Ángeles, ha creado monumentos y le dio el nombre al aeropuerto de la Ciudad de México. Mientras que su tumba en la ciudad de Pachuca sigue en el ostracismo político que desde la Revolución Mexicana hasta la fecha se ha mantenido. Creo que más que enseñar un par de fotos como es esta, es el olvido que se tiene de un personaje que en la historia de bronce se tiene como secundario, pero considero que su pensamiento político es de mucha actualidad. Esta es su tumba, foto hace una semana, en el olvido total, o sea, está descarapelando, se está cayendo, y aunque el gobierno dice que está en la punta, probablemente sigue en el olvido. Ese es mi proyecto de tesis. Gracias. Bueno, muchas gracias a Carlos Alfredo Guzmán. Y bueno, nuevamente el doctor Gilberto Urbina hará los comentarios a este proyecto, a quien le agradecemos mucho haber también leído este segundo trabajo. Por favor, doctor Urbina. Gracias, doctora Adriana. Hola, Carlos Alfredo. Pues antes que nada, felicitarte por animarte a participar en este tercer coloquio. Siempre es gratificante leer nuevas posturas sobre temas que parecieran que ya están acabados, pero en realidad no. Entonces, felicidades a ti y a tu asesora. Y bueno, comentario general. Creo que hay que prestar atención a la forma de redactar. No sé, me pareció una forma muy apresurada. De pronto, incluso la puntuación, la acentuación, faltaban palabras por ahí para complementar los enunciados. Creo que sí hay que prestar atención a estas cuestiones de forma, porque no son peccata minuta. En realidad, el hecho de redactar implica el cómo vamos externando nuestras ideas. Y yo siempre les digo a los alumnos, podrán tener la gran idea del siglo y decir, estoy proponiendo algo muy, muy original, pero si no lo sabemos transmitir de manera en la redacción, la idea no se va a entender. Entonces creo que sí hay que prestar atención a esas cosas. Digo, sobre ya esas cuestiones particulares, aquí te las anoto en el PDF que mandaste. Como
la anterior compañera, se lo haré llegar a los organizadores para que a su vez se los hagan llegar a ustedes y veas ya de manera más específica. Entonces no me detengo en esas cosas. Paso al asunto sustancial, eh, que tiene que ver con algo que a lo mejor ya quedó más claro ahorita en tu exposición verbal y que me saltaba la duda en la versión escrita. De pronto yo creí que te ibas a centrar únicamente en lo escrito por Felipe Ángeles entre 1918 y 1919, porque al parecer es lo que estás priorizando en el proyecto. Pero ahorita lo mencionabas que te vas a centrar en 1912-1919. Entonces creo que eso tendrías que ser muy claro desde el inicio del proyecto, porque como que no queda claro de, bueno, mencionas a Felipe Ángeles, su trayectoria, que resulten importantes sus textos, lo que él publica más allá del aspecto militar, o ser considerado un personaje secundario en la historia de Bronce, y de pronto se diluye, que es en realidad lo que quieres hacer. Ya ahorita lo explicaste, es los escritos de Felipe Ángeles de 1912 a 1919. Entonces, habría que ser claros desde el principio. Y respecto a eso, tú mencionas algo que me pareció interesante, eh, que tiene que ver con los contrastes del personaje y cómo tú lo quieres entender. Mencionas que él quería seguir el camino de la democracia, pero alejándose del liberalismo, sobre todo el liberalismo decimonónico. Entonces, esta idea de democracia en Felipe Ángeles te da para estructurar la tesis. O sea, creo que hacer un análisis de cómo él entiende la democracia, en lo que está publicando, en cómo se está expresando, creo que con ello tendría subsanado el proyecto. Eh, Sobre todo porque tú incluso también llegas a mencionar que él se considera un socialdemócrata. Entonces, analizar ese pensamiento, esa postura política, creo que ahí está la clave de tu proyecto, pero de pronto se diluye, sobre todo porque borraste mucho de información eh, monográfica el proyecto, olvidándote un poco de qué es lo que pretendes analizar. Entonces creo que ahí, ya ahorita escuchándote, ya se entiende más a Carlos Alfredo. Sobre todo porque también mencionas algo que resulta importante, ¿no? La desconfianza que Ángeles va a tener a la Constitución. Y esto te permitiría contrastar, porque de pronto la Constitución del 17 es la gran obra de la Revolución Mexicana, que viene a condensar las ideologías de las distintas facciones que participaron en el movimiento y que de alguna manera da solución a los conflictos. Felipe Ángeles no lo ve así. Y entonces habría que, remitiéndonos a la idea anterior de, bueno, ¿cómo él está concibiendo la democracia? Creo que por ahí podrías encaminar bastante bien el proyecto. Bueno, ¿qué cuestiones más de forma? Y este asunto que lo mencionas poquito antes de las preguntas de investigación, eh, de, que mencionas, a ver, aquí, tú dices, contribuiré a dar elementos para su revalorización por parte de la historia oficial, comprendiendo la actuación de estos políticos disidentes del gobierno constitucionalista en su mayoría. Eh, Cierto, la figura de Felipe Ángeles ya ha sido revalorada por el discurso oficial, no por la historia oficial. Sí, está ahí en el discurso, más allá de que esté descuidada la tumba o no, se recurre. Al final de cuentas es un uso político de la historia. Y tampoco sorprende, eso ha ocurrido en todos los tiempos, el uso político de la historia. Pero más que hacer una revalorización por parte de la historia oficial, creo que sería contribuir a una mejor y mayor análisis del pensamiento político de Felipe Ángeles en sus últimos años de vida. Yo creo que por ahí va la idea, insisto, quedó más clara ahorita en tu exposición verbal que en la escrita. Sobre las preguntas secundarias, creo que sintetizan las preocupaciones temáticas y analíticas
No obstante, y insisto mucho en eso, habría que hacer el ejercicio de esas preguntas de investigación, redactarlas en prosa. Y a partir de ello, creo que es un ejercicio interesante porque nos permite reflexionar si en realidad las preguntas están plantadas de manera lógica o habría que repensarlas. Y ahí están, insisto, es hacer el ejercicio. Sobre el estado de la cuestión, creo que retoma los autores importantes que hablan sobre el tema. Incluso, y es un comentario ya más de extraacadémico, si se me vale, y sí lo noto cuando uno lee los proyectos. Cuando uno se apropia ya del personaje, porque tú mencionas ya en el estado de cuestión, en donde, como indica el título, aborda la visión pedagógica de nuestro personaje. La apropiación del personaje, y ahí van encaminando el comentario, puede ir en dos directrices. Por un lado, implica que uno ya está metido realmente en el tema, y el tema o el personaje nos lo apropiamos, ya es nuestro tema, nuestro personaje, pero también corremos el riesgo de ser apologistas del personaje o del tema. Entonces ahí sí tendrías que tener cuidado de no sobredimensionar lo que significó en su momento Felipe Ángeles, olvidándote del actual discurso. O sea, no es, tú te vas a entrar, ya lo explicaste, 1912, 1919, y justipreciar cuál fue la importancia de Ángeles en ese momento, no en el discurso actual. Más allá de la historia de Bronce, si es un personaje secundario, no. ¿Qué es lo que representaron sus escritos en ese momento? Sí, sí, porque de pronto podemos correr ese riesgo. Bueno, acá cuestiones ya más de forma. Eh, sobre los objetivos, creo que sí habría que pensar los verbos adecuados. Eh, el cómo redactarlos ahí, mi sugerencia, quizás es muy técnico, pero creo que es muy útil, revisar la tabla, la taxonomía de Bloom, aquí te la anoto, para encontrar cuál es el verbo más indicado para jerarquizar los objetivos. No es únicamente de ahora se me ocurrió poner a analizar, o ahora de escribir, o ahora de... No, hay verbos adecuados para cada uno de los objetivos y cómo se van planteando. Por ahí te hago la sugerencia, te lo dejo anotado, incluso por ahí te sugiere cómo podría irse redactando el objetivo general y los objetivos específicos. Eh, entiendo que tu interés, que tienes un interés por la historia cultural. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado en el escrito, la metodología que te podría ser de mayor utilidad, creo, es la planteada por la nueva historia política. Porque al final de cuentas tú lo que estás haciendo es un análisis del discurso político de Felipe Ángeles, más que un análisis de historia cultural. Entonces, ahí te podría servir revisar las obras coordinadas por Guillermo Palacios. Él tiene algunas para el siglo XIX, pero lo que plantean los prólogos creo que sí te podría servir. Tú vas a hacer una historia política, del discurso político de Felipe Ángeles. No olvídate del asunto cultural. Creo que por ahí no va. Entiendo la preocupación, pero creo que sí tendrías que centrarte más en lo político y en el análisis del discurso político de Ángeles. Y sobre todo tendrías que hacer a lo mejor algo que a estas alturas resulta obvio, pero cuando nos vamos metiendo en el tema se nos olvida. ¿Cuáles van a ser los textos en específico que vas a analizar de Felipe Ángeles? Creo que sí tendrías que hacer una selección, justificar por qué de la selección que hagas de los textos de Ángeles y ver qué elementos vas a abordarlos. Insisto, yo creo que si te vas por el asunto de cómo entendía la democracia, te da para mucho, sobre todo porque en los momentos que él está escribiendo, que él está publicando 1912-1919, la idea de democracia ha cambiado. O sea, y esta cambia desde la entrevista a Díaz Krillman. En realidad esta apertura democrática
que implicó la entrevista a Díaz Klingman, pues está moviéndole a ciertos grupos políticos, parte de la élite, de pues queremos tener participación política. Y en esa participación política hay una idea de democracia. Viene Madero y hay otra idea de democracia. Viene Francisco León de la Barra y hay otra idea de democracia. Viene Carranza, sobre todo con la idea del municipio libre, viene una idea de representación política que tiene que ver con la democracia. Entonces, creo que analizar la democracia en Felipe Ángeles te da para un buen proyecto de tesis. Pero bueno, sobre mis otros comentarios más puntuales, ahí te los dejo anotados para que te los hagan llegar. Y bueno, para ya no extenderme más, por mi pronto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. No sé si Carlos quieras responder o comentar algo más. Vamos a esperar si te abren el micrófono. ¿Lo puedes activar? Sí, okay. Bien, si me dan unos minutos, tres puntualizaciones. Efectivamente, el origen de mi tesis fue el pensamiento político entre 1918 y 1919. Y después me di cuenta que realmente ahí era la culminación de la evolución de un pensamiento. Y creo que quedaron vestigios de esa tesis original en el texto que envié. Totalmente de acuerdo, doctor Urbina. El otro punto de la evolución de la democracia también es muy interesante cómo evolucionó, porque pensé que era de Bernstein, donde él estaba abrevando toda su información con su estancia en Francia y en Estados Unidos. No, no fue de Bernstein, fue del fabianismo. Prácticamente es la democracia que él menciona, la democracia que él pretende, se llama social evolutivo, del fabianismo. Y del fabianismo pasa un poco a lo de Bernstein. Ahí está esa parte que usted menciona y que parece que es sustancial para la tesis. Totalmente de acuerdo y sin qua non hay que seguir esa pauta. Le agradezco mucho sus comentarios y bueno, nada más. Y lo último que mencionaba, que más que ser oficialista o estar a la moda en el tema lo escogí hace mucho tiempo. El por qué lo escogí ya es historia aparte, pero creo que Felipe, yo soy de Pachuca Hidalgo, donde está su tumba, y siempre vi olvidar esa tumba de un héroe anónimo. Puede llamarse anónimo porque siempre fue hecho a un lado, siempre fue el que ganó Zacatecas, y eso fue quizás uno de sus triunfos menores, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que puedas dar seguimiento, retomar estos comentarios, se te harán llegar. Y bueno, pues que avances y termines tu investigación. Vamos a pasar al tercer trabajo que se presenta hoy, que es de la autoría de Luis Edgar Vázquez Guerra, de la FESACatlán, y el trabajo se titula Conquistar el porvenir, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, un espacio para la ciencia nuclear en tiempos del milagro mexicano. Te doy la palabra, Luis Edgar, tienes 15 minutos. Un segundo, voy a compartir una presentación y ya sería todo. Bueno, sí, como bien mencionaron, pues ese es el título de mi proyecto de tesis. Estoy trabajando este proyecto con el maestro Ricardo Govantes y bueno, les voy a dar pues, los planteamientos básicos para entender pues, mi proyecto, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que yo estoy pretendiendo es reconstruir o comprender, mejor dicho, el proceso de construcción de una ciencia nuclear aquí en México. Y bueno, el medio para hacerlo es a través de un estudio de caso, ¿no? Que es el de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Y bueno, por esta razón, la tesis la tenemos inserta en lo que sería una historia de las instituciones científicas. Y bueno,
sencillamente hacer la aclaración que nosotros, pues, las instituciones, no solo como, pues, una política o inmuebles, ¿no? Sino que están animadas por una comunidad. Entonces, en ese sentido, el trabajo pretende hacer una reconstrucción de vidas colectivas para entender cómo se trabajaba en la comisión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la Comisión Nacional de Energía Nuclear? Es una paraestatal, fue creada por el gobierno de Adolfo Ruiz, instaurar una industria nuclear en México, y por este motivo, por el motivo de esta instauración, se les dotó de toda facultad. Tenía inmiscusión en física, ingeniería, medicina, industria, agricultura, todo lo que pudiera ser trabajado con la investigación de la energía nuclear. Entonces, eso sería como básicamente lo que estamos viendo, una paraestatal, ¿no? En cuanto a la delimitación temporal y espacial, bueno, es una historia transnacional, ¿no? Habrá que decirlo. El fenómeno de la energía nuclear y de las comisiones, de hecho, nacionales, están prácticamente en todo, están prácticamente están prácticamente en toda la República, pero bueno, nos vamos a concentrar en la Ciudad de México y en algún momento nos vamos a ir hacia la Marquesa. Y bueno, en cuanto a la temporalidad, lo que sí nosotros vamos a hacer es, bueno, en la tesis ya narramos un poquito años anteriores, pero pues el banderazo es oficialmente pues el origen, ¿no? El 1 de enero de 1956 es cuando se va a crear la comisión, se va a establecer oficialmente, y entonces, bueno, eso es lo que nosotros, en nuestro banderazo. Y cerramos en enero de 1972, o sea, son prácticamente 16 años exactos, días más, días menos, cuando Luis Echeverría hace una reforma a la institución y pues pasa a ser el Instituto Nacional de Energía Nuclear. Bueno, no solo modifica el nombre, también modifica objetivos y sobre todo la dinámica interna con un contrato colectivo y otras cuestiones. Un segundo, ya se murió. La problematización, tengo dos cuestiones a resolver. Una es entender cuál es el significado de la Comisión Nacional en un proyecto, bueno, para la ciencia mexicana y sobre todo para la vida nacional, ¿no? Es decir, es el milagro mexicano, está el desarrollo estabilizador, coincide casi coincide con esta temporalidad. Entonces, pues es comprender cuál fue su papel en este México modernizante, ¿no? Y una segunda es, pues, revelar la naturaleza de la comunidad nuclear mexicana, ¿no? Que, bueno, habrá que decirlo, la comunidad nuclear mexicana la pienso no solo como los científicos, sino como todo personaje que trabajó en la comisión, ¿no? O sea, desde secretarias, había obreros, abogados, economistas, hasta poetas hubo, ¿no? Ahí, entonces, son parte de este proceso y bueno, nos interesa saber cómo se jerarquizaban, cuál era la dinámica entre ellos, ¿no? Y bueno, lo que nosotros pretendemos aportar con este trabajo, pues es simplemente notar cómo esta asociación de expertos va a lograr que la energía nuclear se autoconfigure como un campo nuevo en la ciencia. Entonces, es crear este campo científico, una identidad socioprofesional y un espacio para la práctica. Bueno, el estado de la cuestión, nosotros distinguimos dos etapas, dos momentos muy importantes para el estado de la cuestión, que será uno realizado por los científicos sociales y puros, ¿no? Que le entran a la historia, que evidentemente pues carecen de metodología, de rigor metodológico, hay algunas ideas interesantes, pero muchas no son concluidas, y una segunda etapa que es la que nos interesa más, que es la de una historia de la ciencia ya hecha por profesionales en la historia, ¿no? Entonces, bueno, acá es importante decirlo, no son muchos los trabajos, sigue siendo muy periférico el asunto de la energía nuclear.
un segundo, que me están diciendo que se corta un poco el audio. No sé si así ya esté un poco mejor, si esto lo mejora, pero bueno. Son muy pocos los trabajos que se han realizado. Esta historiografía empieza desde los 90s, tuvo dos impulsos muy grandes. Uno fue la planta de Laguna Verde que se abrió, y la otra fueron los aniversarios de la radiación y de todas estas cuestiones. Y desde los 90s para acá habrá más historiografía, ¿no? La Comisión Nacional de Energía Nuclear es muy poco mencionada en estos trabajos. Bueno, los dos más grandes son uno de Luz Fernanda Azuela, que se llama Contracorriente, y el otro es de Raúl Domínguez Martínez, que de hecho es parte de la portada, es lo que estamos viendo en la imagen, que son como las dos más importantes, ¿no? Y bueno, no mencionan mucho a la comisión, le dan un apartado y un capítulo respectivamente, pero bueno, sí se pueden esbozar algunas tesis centrales del trabajo que hay historiográfico, que son, por ejemplo, que se cree que la Comisión Nacional es, bueno, las comisiones o los programas nucleares aquí en México, pues son más una premura o un discurso político que un esfuerzo científico, ¿no? Otra idea que surge ahí, ya no solo en estos autores, sino en artículos y libros un poco más recientes, es que es Átomos por la Paz, que es una campaña para confrontar la Guerra Fría propuesta por Eisenhower en 1953, es el punto donde pues, la energía nuclear se va a llevar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo va a tener el sueño o el anhelo de nuclearizarse. Entonces, bueno, sin negar que estas dos son una respuesta parcial, pues acá nosotros lo que pretendemos es demostrar un poco, estamos un poco en contra, y decimos que aquí en México ya había una comunidad científica mexicana bastante madura, y que ellos son los promotores y son los que van a luchar para nuclearizar al país, ¿no? Y bueno, en esto, ya en hipótesis les platicaré cómo estos hombres se van a asumir como agentes de modernización. Y bueno, la hipótesis, simple y sencillamente, bueno, se las voy a explicar, ahí está en pantalla por si alguien la quiere leer, pero bueno, nuestra hipótesis es muy simple. Pensamos que hay un régimen autoritario que está condicionando la cultura y los códigos de los científicos y de las personas que están en la red de promoción de la energía nuclear durante este periodo que abarca la tesis. Y bueno, lo que va a suceder es que las herramientas que va a tener los científicos de esta cultura va a hacerlos crear su propia imagen, una autoconfiguración de sí mismos, con la cual ellos van a lograr convertirse en expertos de energía nuclear, asociarse en cuerpos de expertos, y ya como un cuerpo de experto, pues ser vistos por la sociedad y por el Estado como las personas depositarias del conocimiento necesario para modernizar a la nación, ¿no? Entonces, a partir de ellos adquieren un rol bastante importante, y con ello pueden negociar ante el Estado para adquirir, pues, ya beneficios, pues, tanto en su materia como individuales, ¿no? Prestigio, estatus y crédito, ¿no? Eso es un poco como la idea que nosotros, la respuesta a priori que tenemos. Y bueno, y el objetivo general del trabajo, como ya lo había mencionado, pues es investigar o indagar cómo se construyó una identidad y principios básicos de una práctica de ciencias nucleares, ¿no? Porque ya habrá un punto, empieza con física, pero pues termina inmiscuido en química, medicina y sobre todo la genética de población fue algo muy importante en esta comisión. Con respecto a la metodología, como estamos planteando una historia de una comunidad, pues nos acercamos a la prosopografía, ¿no? Y bueno, una manera en la que entendemos esta prosopografía es como es un método para hacer vidas colectivas, ¿no? Vidas que se relacionan con una condición específica, un rasgo común, y a partir de ello, pues sacar del olvido a ciertos personajes. Sin embargo, considero que la metodología tiene ciertas limitaciones, dos específicamente son las que yo considero. Una de ellas es que es elitista, ¿no? Es elitista, es casi imposible encontrar documentación de personas que no tuvieron cierto prestigio, cierto estatus. Entonces, en ese sentido, pues es una de las primeras limitantes. La segunda es que tiene una naturaleza cuantitativa, y eso es algo que también ha causado problema, porque en el momento en el que nuestros sujetos históricos se convierten en objetos, no específicamente en porcentajes, en números, pues aleja uno un poco de la realidad histórica. Entonces, bueno, dos maneras
para poder contrarrestar un poco esto, bueno, es que complementaremos esta prosopografía con la teoría de las generaciones, siguiendo un poco a José García, perdón, Ortega y Gasset, donde pues bueno, él nos propone que una generación, más allá de ser coetáneos que nacieron en la misma fecha o en el mismo lugar, pues son un grupo, un colectivo que tiene la misma sensibilidad ante un horizonte cultural, ¿no? Entonces eso lo apropiamos para este trabajo. Y el segundo, pues es la teoría de las redes, del actor red, donde pues tenemos personajes célebres, ¿no? Que van a ser los ejes de esta historia, ¿no? Y la tercera cuestión a tratar, pues es la selección, perdón, de los pues, personajes a seguir, ¿no? Pues para esto, bueno, lo que hicimos fue simple, es un método bastante simple, hicimos tablas con los nombres de todos los personajes que nos iban saliendo en el archivo, intentando identificar pues cuál era su puesto dentro de la comisión, cuántos años, también mapear un poco la temporalidad en la que trabajó, y a partir de esto pues intentamos distribuirlo para que no haya muchos de un departamento, y ellos los cotejamos pues con diccionarios de personajes ilustres, e intentamos ver si había información de ellos fuera de los archivos de la comisión, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues la capitulación del trabajo, es un trabajo que ya tengo empezado, todavía están en revisión algunos capítulos, otros están ya bastante avanzados, pero no concluidos. El primer capítulo se llama Átomos Pacíficos, Emergencia y Propagación de la Ciencia Nuclear por un Mundo Sin Fronteras. Bueno, básicamente es un capítulo que tuve que agregar, ya que estaba empezando la tesis, porque me percaté que el contexto nacional no me daba toda la respuesta del fenómeno que estoy tratando. Entonces es un contexto global, es ver cómo emerge esta ciencia y cómo, más que ser divulgada por Estados Unidos, pues se propaga por ciertas comunidades como México, como India, Venezuela, Argentina, y bueno, es un poco una manera de sacar tendencias globales, que estos estándares que se fueron creando durante la Guerra Fría, para pues notar cuál es la excepcionalidad del caso mexicano. El segundo capítulo se llama La autoconfiguración de un cuerpo de expertos, redes de promoción y los orígenes de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Pues bueno, aquí ya nos acercamos al milagro mexicano, nos acercamos un poco a el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, y con ello intentamos dar respuesta a cómo fue, por un lado, ¿no? Dar respuesta a por qué México le tenía que entrar a esto de la era nuclear, y por otro lado, cómo fue este proceso de casi evolutivo, digamos, escalando de los científicos que se van a convertir en expertos y pues en agentes modernizantes. El tercer capítulo se llama Una institución nuclear del tercer mundo, donde, bueno, aquí analizamos la institución clásica, ¿no? Analizamos un poco cómo el gobierno intenta tomar el control de la institución a través de quien preside a la comisión, y posteriormente pues analizamos su estructura en toda extensión, ¿no? La comisión inició en el 57 con 8 secciones y terminará en 1972 teniendo casi 70. Entonces evolucionó, creció de una forma espectacular, y es ver un poco cuáles fueron los factores que fueron impulsando estos y cuáles son los departamentos, ¿no? ¿Cuál es esta perspectiva de ciencia que tenía la comisión? Y bueno, y termina con una historia pues material y espacial, ¿no? También un fenómeno que estuvo en estos 16 años es que la comisión pasó de estar dispersa por toda la Ciudad de México a tener una central nuclear ahí por la Marquesa, ¿no? Entonces es también un poco de esto. Y finalmente, el último capítulo lo he titulado La otra institución, perfiles, estructura y relaciones de la comunidad nuclear mexicana. Básicamente aquí ya hacemos el resultado de la demografía institucional, y bueno, vemos cuántos personajes pues son licenciados, son doctores, son científicos, son obreros, cuántas mujeres, cuántos hombres, y un poco la dinámica dentro de esta comunidad, y sobre todo tenemos un poco de preocupación sobre el proceso de reclutamiento. Y bueno, básicamente eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Luis Edgar. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a la doctora Denise Judó Ramos, quien hará
los comentarios a este proyecto. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero, quiero agradecer a la doctora Adriana Álvarez por la invitación para comentar este trabajo y para participar de este coloquio que celebro, que se siga llevando a cabo porque permite generar estos espacios de diálogo que quizá muy pocas estudiantes experimentan, ¿no? A partir de la retroalimentación y de lecturas completamente distintas o desde distintas posiciones de la academia, ¿no? Que tienen en la interlocución, más allá de la interlocución con sus asesores o asesoras. Voy a dividir mis comentarios en dos partes. Primero voy a hacer algunos comentarios generales del proyecto que me enviaron para revisar, las 12 cuartillas que yo revisé, para después hacer algunas preguntas y comentarios que espero que sean productivos para los planteamientos de este proyecto. Ya ahorita con la exposición de Luis, veo que digamos que ya está más allá del momento de la construcción del proyecto, está ya en el paso de la investigación y al mismo tiempo en el de la escritura de la tesis. En ese sentido, pero creo que de alguna manera pueden ser productivos estos comentarios porque soy una fiel creyente de que sin un buen proyecto no podemos construir una buena tesis, que sin un buen proyecto no podemos andar por nuestro camino de investigación, ir al archivo o volver al proyecto a que nos regrese a reconocer cuál es nuestra dimensión de análisis, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre insisto mucho en estos tres momentos del proceso de la tesis, ¿no? De construir un proyecto, ir a la investigación, regresar al proyecto, ir a la investigación y luego escribir la tesis. Lo digo también por lo que nos comentaba Luis ahorita, ¿no? Sobre cómo está escribiendo, ¿no? Sobre que hay algunos avances que tiene en algunos capítulos, pero no los ha terminado de escribir. Creo que podemos dialogar en ese sentido porque quizá algunas de las dudas que tengo, ¿no? Se han dejado ver por ahí en la exposición, ¿no? Porque yo no tuve acceso a algunas partes que sí presentó aquí en la exposición. Primero, pues quiero felicitar a Luis Edgar, porque finalmente el proyecto muestra una inmersión comprensiva impresionante, ¿no? O sea, se nota que hay un trabajo crítico, un esfuerzo por reconocer el espacio, la temática, de manera clara. Muchísimas dimensiones se ponen a debate en el proyecto, en 12 cuartillas, hay muchas dimensiones, el reconocimiento de un contexto global, de un contexto de la construcción de una profesión, también de políticas públicas, ¿no? Hay diferentes cuestiones ahí que Luis nos va mostrando que evidencian el ejercicio, ¿no? de inmersión comprensiva que ha tenido a lo largo del tiempo que ha producido esto. Y además, creo que es muy importante en este momento historiográfico, tanto para el estudio de las instituciones científicas como para el estudio de las profesiones en América Latina, este ejercicio, porque no llega solo, ¿no? Está en medio de una discusión que hay a lo largo y ancho, especialmente en América Latina, sobre lo que significaron estos proyectos por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que va a ser muy relevante esta profesión, esta escuela y estas instituciones con relación a Estados Unidos. Hay una escritura bien documentada en el ejercicio, hay detalle, propuestas, aportaciones, y bueno, y hay una lectura además crítica de la historiografía. Creo, yo había notado entre mis comentarios que yo veía este proyecto en una fase muy teórica y de pensar la cosa, ¿no? Y de pensar el objeto de estudio, justamente por todas esas dimensiones que se asoman en el proyecto. Por eso, a partir de eso, construí mis comentarios,
¿no? Ya ahora que me dices que vas más adelantado, quizá los comentarios sirvan para regresar y repensar algunas cositas. Espero, ¿no? Primero que nada, lo que veo en la presentación es justamente esto que se puede ver como una capacidad analítica muy amplia, ¿no? De lo que hablaba hace ratito, de muchas dimensiones que manejas en el proyecto, pero que finalmente se convierten en un problema también. ¿Por qué? Porque hay una dimensión de análisis que tenemos que privilegiar al momento de construir el proyecto. Sabemos que vamos a entrar en distintas escalas, en distintas dimensiones problemáticas, pero creo que ese es uno de los problemas que se asoma a lo largo de todo el proyecto y que aparece ahorita que exponías y que se evidencia explícitamente en ese capitulado que yo no conocí, pero que ahora digo, ahí está, ¿no? Son 2 capítulos de contexto, uno sobre la fundación de la comisión y uno sobre lo que nos dices que es tu dimensión de análisis predominante a lo largo del trabajo. Ese es el conflicto que yo veo a lo largo del proyecto y que creo que puede trabajarse. Una de las cuestiones que más he evidenciado, creo yo, en los últimos años en la escritura de las tesis es justamente empezar a trabajar con contextos productivos, ¿no? Empezar a plantear, sí, está bien, sabemos que este momento en el que se producen esta serie de instituciones, más en el proceso del milagro mexicano, es necesario como pensarlas críticamente y pensarlas en el concierto transnacional y tal, sí, pero ¿cómo escribir 100 cuartillas? No sé cuántas cuartillas tengan ustedes de límite, pero acá siempre pensamos en las 100 cuartillas. ¿Cómo escribo en 100 cuartillas una respuesta provisional a mi pregunta de investigación, ¿no? Y creo que eso al inicio del trabajo sí se logra, ¿no? Dimensionar. Ahí cuando nos dices, me interesa el proceso de configuración de la comunidad nuclear mexicana en un espacio específico que es la comisión. Órale. Bueno, digo yo, está en la línea de la historia de las instituciones científicas, bien, pero según lo que me va prometiendo a lo largo del proyecto, lo que quiere hacer al privilegiar a individuos y acciones y mecanismos es una historia social de esa institución, ¿no? Va más en ese sentido. Cuestión que ya no veo, ¿no? Ahora que ya me clarificas un poco, ¿no? De cómo está construida la argumentación general de la tesis. Cuando nos hablas de estructura social y mecanismos de relación a través de la reconstrucción de vidas colectivas, uno espera reconocer a esa comisión a partir de las personas, ¿no? O de las relaciones sociales que se dan entre esas personas. ¿Quiénes son? ¿Cómo van construyendo la profesión y cómo a partir de esto tiene una identidad específica esta comisión, ¿no? Creo que estoy haciendo abstract de muchas de las cuestiones que tú estás planteando acá. Yo me agarré de ese hilo, de esa cuestión de la estructura social, mecanismos, individuos, acciones, la cuestión social, y dije, a ver, vamos a seguir el hilo, ¿no? Y encuentro, ¿no? Y encuentro ahí empiezo a ver que hablas a lo largo de esta presentación muy amplia, ¿no? Muy amplia en términos, digamos, que no tanto de que son un montón que son poquitas páginas, pero tienen denso contenido, ¿no? Ahí ya nos hablas, hay un cuerpo de expertos, se va constituyendo la identidad profesional, son de la UNAM, son del Politécnico, hay ciertos elementos que estás persiguiendo, ¿no? Para decir, este grupo en específico es el que no está previamente constituido a la comisión, pero es el que finalmente termina constituyéndose dentro de la comisión y le da una identidad específica tanto a la comisión como a su colectivo, ¿no? Al empezar a identificarse como los profesionales y como la cara moderna de la sociedad mexicana. Bueno, sigo por ese camino, pero yo lo estoy recogiendo de muchos elementos más que aparecen a lo largo de esa presentación.
hay en la presentación algo que yo pensaría que es también una aportación, Luis, ¿no? Que yo pienso que podríamos, que quizá podrías empezar por ahí, ¿no? O quizá podrías imaginarte diferentes proyectos. Yo voy a decir, como decían mis profesores, de este proyecto que yo revisé, puedes hacer tesis de licenciatura, maestría y doctorado, sin broncas, sin problemas, ¿no? Disculpa mi lenguaje coloquial, porque tú eres muy, muy cuidadoso del lenguaje. Pero no me cabe duda, ¿no? De esto, porque está la dimensión institucional. ¿Cómo se constituye esta comisión? Porque tú mismo nos dices, hay muy poca información sobre eso en la historiografía. Te señalan cuestiones, hay ciertas hipótesis, órale. ¿Cuáles son esos proyectos previos que tú ahora nos dices frente a la historiografía que dice fue de un plumazo de la burocracia? Ahora tú estás diciendo, no, yo voy a interpelar y a discutir con esa historiografía y voy a decir que ya hay algunas trayectorias específicas de científicos mexicanos que confluyen en la construcción de este proyecto, ¿no? Eso, por ejemplo, voy a pasar al estado de la cuestión, aunque así no está acomodado en el proyecto, pero paso ahí. Eso, por ejemplo, no está explicitado en este estado de la cuestión, ¿no? Y para eso sirve el estado de la cuestión. Yo ahorita te comentaba, ¿no? Sobre esta cuestión de que en Argentina, de que en ciertos países de América Latina, yo el que más conozco sobre esta cuestión en específico es el caso argentino, que hay tesis, hay trabajos, hay muchas publicaciones, ¿no? En las que se habla de la institucionalización de lo que tiene que ver con la energía nuclear, y yo no los veo ahí. Yo no sé si tú estás debatiendo con ellos, no sé si estás recuperando también esas experiencias que haya analíticas en América Latina, ¿no? Porque sí es necesario que los voltees a ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque creo que el estado de la cuestión no debe centrarse solamente en tu objeto específico de estudio. Ahí no vas a encontrar la historia social de la profesión o la dimensión social, sino en otros ejercicios, ¿no? Sobre casos y sobre otras profesiones y sobre otras instituciones científicas que se dan también en otros espacios, especialmente en América Latina. Ahí pensaría en que sí es muy buen momento ahorita para que dialogues con ellos, ¿no? En especial son académicas las que han trabajado sobre estas instituciones. Quizá ya te estoy diciendo cosas que sabes, pero bueno, así hice mis comentarios. Luego del estado de la cuestión me voy a la problematización, que ahí es donde se encuentran estos dos elementos que tú mismo, cuando veo la presentación de PowerPoint, los sigues separando. Son dos dimensiones distintas. Quiero saber cómo impacta, quiero saber qué es la comisión, cómo y cuál es su significado para México en el contexto del milagro mexicano. Órale, tesis, es más, 2 tesis, ¿no? Luego, descubrir que yo trabajaría en los verbos, en el uso de los verbos, como decía el doctor Urbina también, ¿no? No sé si coincidas, yo creo que no, con esta visión de la historia que habla de descubrir, ¿no? Y de que vas a las fuentes y las fuentes te dicen qué es lo que hay. Yo creo que no estás en esa línea porque eso también se dibuja bien en tu ejercicio. Identificar el perfil de los miembros de la comunidad nuclear y las relaciones sociales que dieron vida a la comisión. Ahí ya tienes otro problema de investigación, ¿sí? Y a mí lo que me haría falta aquí es, oye Luis, ¿cuál es tu pregunta de investigación? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es la pregunta a la que estás respondiendo en la hipótesis que aparece después, ¿no? Porque si te fijas, siguen partidas, son 2 partes. Es sobre la profesión, es sobre el perfil de los miembros, es sobre las relaciones sociales y es sobre qué es la comisión y qué significa para la vida de México. Y parecería en el argumento ya general del proyecto se va dibujando esta cuestión social y de la construcción colectiva y tal, pero cuando llegan hipótesis, objetivos y problematización, sigue quedando, digamos, como una dimensión dominante
la cuestión de qué es la comisión y qué significa para México. A mí me llama mucho la atención que hasta que llegamos a la hipótesis, aparece el régimen autoritario y aparece el milagro mexicano. O sea, llegamos, ya casi terminamos de leer el proyecto y ahí me aparece que es una condición de posibilidad para esto. Y decimos, órale, entonces también al momento de que estamos planteando esto en la hipótesis, ¿dónde estaba esto en la problematización? ¿Dónde estaba esto en la discusión de los objetivos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué define, ¿no? Una cultura y códigos un régimen autoritario? Y creo que ahí tiene más que ver con la dimensión individual, con la dimensión de los perfiles, con esto que tú planteas al inicio, que yo creo que se va desdibujando a lo largo del proyecto para poder hablar de la profesión, ¿no? Y de una identidad colectiva de las profesiones. Y pues en el objetivo me parece que está un poquito desconectado. Yo regularmente lo que hago al momento de que planteamos los proyectos de investigación es hacer una tabla, ¿no? Y decir, a ver, objetivo, pregunta, objetivo específico 2 y 3. ¿Coincide? ¿Hay una coincidencia espejo entre objetivo general, pregunta e hipótesis? Es como cuando preguntas ¿cómo te fue hoy, Luis? Y me respondes, es azul, ¿no? A eso me pasa con las preguntas, ¿no? Hay una desconexión y creo que eso, hasta ahorita lo vi, ¿no? Se representa en ese índice, ¿no? En ese índice en el que nos quieres decir todo y tú tienes una línea muy clara y tú nos dices, haces una crítica, ya cuando entramos a lo metodológico, haces una crítica a la metodología de la prosopografía, ¿no? Y dices, son sumamente cuantitativos, se hacen de lado esto, y a mí me parecería que al final parece que nada más nos vas a hacer un recuento, con lo que escuché, pues nomás es para provocarte poquito. Parece que nada más nos vas a hacer un recuento de quiénes estuvieron ahí. Ya voy a cerrar, Adrián. Y bueno, yo te invitaría a que revisaras también esta cuestión, meterte un poquito más al análisis de las trayectorias profesionales, a la historia de las profesiones, porque te quedas en este entramado de la historia de las instituciones en términos sociales, pero creo que te irías mucho mejor desde la dimensión de la historia de las profesiones. Pregunto, yo no vi cuáles son las fuentes, yo no veo yo no vi en ningún momento, ni en el proyecto ni en tu presentación, alcancé a ver unas notas al pie por ahí, no las presentas las fuentes, en ese sentido yo no sé cómo vas a resolver esto y si solamente, me parecería que solo haces una discusión, digamos, con las fuentes de archivo en el último capítulo, ¿no? Entonces, yo acá puse varias preguntas, ¿no? Vas a trabajar con memorias, vas a trabajar con las trayectorias, vas a pedir los expedientes de los científicos en las instituciones, cuestión que se puede hacer, los acervos de la propia comisión, Secretaría de Relaciones Exteriores, el acervo histórico diplomático, donde hay muchísima información sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que vas a trabajar? Y sobre cuestiones formales, ejercitar mucho el uso del aparato crítico, cuándo poner una nota al pie, cuándo hacer el llamado a nota al pie, eso hace mucha falta y indicar las páginas en algunas citaciones sobre cuestiones específicas, ¿no? Que hacen mención a cuestiones específicas. Yo también hice los comentarios por escrito, así que te los puedo mandar hacia el fin de semana. ¿Vale? Gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias a la doctora Denise Cejudo. Podríamos tal vez abrirle el micrófono a Luis, por si quiere comentar algo, responder algo de las dudas que la profesora planteaba ahora. Luis, adelante. Sí, claro. Pues sí, la verdad es que también varias de las cosas que ha comentado, doctora, pues sí, las he sufrido, ¿no? Estos choques, por ejemplo, sobre todo de las escalas, de lo global con lo local, me ha costado mucho hasta para redactar, ¿no? Me ha costado demasiado trabajo.
Entonces, sí, muchas gracias por la observación. Con respecto a la pregunta directa que fue lo de las fuentes, pues sí, he visitado el archivo de Manuel Sandoval Vallarta, que está en la UAM Iztapalapa. He trabajado un poco el archivo de la universidad, ¿no? De la UNAM, histórico de la UNAM. He trabajado en el AGN, ahí está el fondo del ININ, ¿no? Del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y bueno, me hace falta ir al de Relaciones Exteriores. Y bueno, es básicamente con lo que estoy trabajando, con algunas ediciones de bibliografía de personajes, ¿no? De la UNAM, donde la mayoría de estos personajes aparecen. He trabajado con ese tipo de fuentes. También he hecho uso de periódicos y bueno, la comisión específicamente pues tiene sus propias publicaciones. No he encontrado todas, pero he logrado acercarme de ese modo. Así es como pretendo, ¿no? Contestar, pero pues sí, todavía falta un poco de trabajo en eso. Y bueno, sí, también noté de esto, noté que algunas cosas parecen tener un poco de incoherencia al final. Entonces, pues sí, es algo en lo que tengo que trabajar. Y bueno, y sí, estoy completamente de acuerdo en esto de ir trabajando proyecto, avances e investigación de la mano. Entonces, pues habrá que regresar para perfeccionar eso. Gracias. Muchas gracias, Luis. Yo también quería, bueno, pues solamente como un poco para abonar y apoyarte, ¿no? En la investigación. Pensar que esa prosopografía a la que tú te refieres, pues es una prosopografía que hoy se denomina clásica, ¿no? Pero creo que va más allá y a mí también me lo pareció con tus capítulos, ¿no? Que en realidad el problema de la tesis, el problema de investigación está en el último capítulo y que ese es el que se tendría que desglosar, ¿no? Y para explicar lo que tú observes, ¿no? Tienes todo lo otro, todo ese contexto, ¿no? Entonces pensar que ese contexto hay que guardarlo ahí un poco, hay que mantenerlo, ¿no? Y pensar una vez que creo que hay un problema también de delimitación del grupo de personas que vas a analizar, esta forma como extraña de, pues vi la lista de nombres y escogí los más relevantes según quién, ¿no? Creo que ahí hay que tener mucho cuidado en la selección de personas, del conjunto de personas que vas a analizar. Y una vez que tengas la documentación y que definas qué documentación vas a utilizar, claro que va a llevarte a la cuantificación, pero eso también pasa si estudias la historia del libro, pues, no sé, los estudiantes, lo que quieras, ¿no? Porque tenemos que tener esos datos. Pero una vez que tú lo describas y observes esos datos, podrás entonces echar mano de ese conocimiento sobre el contexto global, ¿no? Sobre todas las políticas públicas, que de eso te explica lo que tú estás observando en esos datos, ¿no? Y luego, bueno, pues toda esta parte que tiene que ver con creación de comunidades científicas, en fin, yo creo que cuando decidas el conjunto de personas específico y el conjunto de documentos que te van a servir, podrás tener en esa tabla que te decía la doctora Denise, los objetivos, la pregunta, la hipótesis y, ¿no? Los documentos que van a como sostener eso, ¿no? Y luego vas a ver que la documentación, ¿no? No solo te ofrece esos datos estadísticos de un contrato, de un doctorado, pues, te ofrece muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, los académicos, los científicos, pues, solemos entregar informes. Entonces, en esos informes tú puedes ir viendo con quiénes se vinculan, ¿no? Científicamente hablando. Si lo hacen regionalmente, si lo hacen a nivel nacional, si lo hacen con Europa. Y ahí te saltan otras cosas, ¿no? Que te van a explicar a esa comunidad. El contexto está bien, pero creo que el contexto lo construyes tú mismo, ¿no? A partir de trabajar a esta comunidad y a esta institución, a esta comisión, ¿no? Bueno, y creo que me parece que
En todos los casos hay comentarios escritos que se les harán llegar, ¿no? Pues como eso, como una aportación. Y bueno, pues vamos cerrando la mesa. A mí me gustaría mucho, pues si quieren, ¿no? Que enciendan sus cámaras para que nos podamos ver y les pueda dar las gracias, ¿no? A nombre de las 3 licenciaturas en Historia de la UNAM. Me parece que pues siempre estamos conectados, pero a lo mejor no siempre como tan en diálogo todo el tiempo, ¿no? Y creo que esta es una gran oportunidad, además, para impulsar los trabajos de titulación, ¿no? Y yo también creo que leer los trabajos de titulación de otros estudiantes, que los lean otros profesores, incluso dentro de nuestra facultad, pero otros distintos, permiten ese diálogo, ¿no? A través de estos trabajos. Y entonces, quiero agradecer mucho a José Cázares y a Elena Maceto, que ahora no están aquí, que son coordinadores de esas licenciaturas. Yo ahora soy coordinadora de esta licenciatura, pero sé que el esfuerzo se ha hecho desde hace tiempo y que lo ha iniciado el sistema abierto y que me parece muy buena la posibilidad de poder hablar y que además, bueno, ahora pues hay como cosas que son más sencillas, ¿no? Podemos conectarnos desde Acatlán o desde donde estemos y creo que eso es muy rico. Los esperamos de todas maneras a la mesa de la tarde, que empezará a las 4, de 4 a 6, ¿no? Habrá otros 3 trabajos de titulación y por supuesto con sus respectivos comentarios. Y mañana continuamos todavía. Entonces, pues muchísimas gracias a los académicos, las académicas que nos acompañaron hoy, también a quienes están realizando esos trabajos de titulación, que piensen que estos comentarios perdón, que estos comentarios son siempre para mejorar el trabajo y bueno, pues eso, muchísimas gracias por su asistencia. No sé si José quiera. No, pues nada, solamente que nos estamos reencontrando al ratito, a las 4 de la Ok. tarde. ¿Me das un momentito? Odette, solo para aclarar que el trabajo que vas a comentar es en la mesa de 4 a 8.